26 es la que vamos a tomar la última lección de este semestre, hermanos, de ahí de la guía, que es la lección 26. Vamos ahí al libro de Hechos, vamos a dar lectura ahí alternadamente, el libro de Hechos, capítulo 15, del 1 al 11. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 15, del 1 al 11. Vamos a dar lectura ahí alternadamente. Yo leo el primero, usted es el segundo, y concluimos ahí en el 11 todos juntos. Hechos, capítulo 15, del 1 al 11. ¿Lo veamos, hermanos? Gloria a Dios. Hechos 15, 1. Dice la palabra: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El 11 juntos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bendito Dios. En esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando la guianza de su Espíritu Santo. La guianza de su Espíritu Santo en esta mañana. Que venga, Señor, a ministrar la palabra a cada corazón, a cada vida. Que podamos ser, Señor, construidos por tu palabra. Que usted venga a edificar nuestras vidas con esta palabra. Venga quebrantando todo corazón de piedra, todo corazón duro, todo corazón que no ha quebrado a este Señor en este momento, Padre. Creemos su palabra, que usted es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Su palabra es eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. En este momento, Padre, nos ponemos en tus manos, pero que tu Espíritu Santo quebrante nuestras vidas de una manera, Señor, que podamos exaltarte y glorificarte como el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Resolviendo los problemas en la iglesia. Es un tema, hermanos, que a pesar de los tiempos, siempre ha sucedido situaciones difíciles. La iglesia se ha encontrado en situaciones difíciles por la razón, hermanos, de que el enemigo no quiere que la iglesia esté unida. Que la iglesia esté unida buscando primeramente a Dios, dejándose guiar por el poder de su Espíritu Santo. Siempre vienen tropiezos, engaños, mentiras, para tratar de dividir la iglesia. A veces hasta están congregados junto con nosotros, sentados aquí con nosotros, pero están tratando de destruir. Pero recuerden, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto dice la palabra, y yo creo su palabra, que Dios levantará con poder, como dice: si se levantaran ríos en contra de mí, no podrán vencerme,
Porque creemos quién es el autor y consumador de nuestra fe. Es Cristo Jesús. Él es el único. ¿Dónde está mi mirada? En Dios, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pues les digo, usted no se guíe por lo que mira. Usted no se guíe por lo que oiga. Usted guíese por Dios. Lo que Dios le enseña por medio de la revelación de su palabra, por medio de la revelación de su Espíritu Santo, pero no lo que mis ojos ven, no que mis oídos oyen. Porque recuerde, la Biblia nos enseña que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Aquí dentro de la iglesia hay buenos y hay malos. Hay quienes obedecen y aprenden a sujetarse a Dios, y hay quienes no obedecen ni no se quieren sujetar a Dios. El enemigo vino y sembró la mala semilla. Y entonces dijo, cortamos los discípulos, cortamos la mala semilla, los trabajadores. Dijo Jesús, no, Dios, no la cortamos. No vaya a ser que cortando una cizaña se venga un trigo también. Déjala, que a su tiempo los segadores, que son los ángeles, recogerán lo que es de él. Y lo que no de él será dejado y después fuera atado y echado al fuego eterno. Esto es lo que enseña la palabra. Servimos a un Dios vivo. Y entonces, esta es la situación. Resolviendo los problemas de la iglesia. Nos enseña. El escritor empieza de esta manera. Los problemas de la iglesia son grandes impedimentos para el crecimiento. Para que la iglesia crezca, va a haber muchos perturbos. Va a haber muchos estorbos. Y todo esto es lo que está impidiendo que la iglesia crezca más y más. Porque recuerda, tenemos un enemigo. Y ese enemigo nos quiere vencer. Y más sabe que el tiempo se acaba. Estamos viviendo el último tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y es necesario acercarnos, buscarlo más que nunca. Dice claramente, si los no creyentes ven divisiones, los que no son creyentes, miran divisiones, miran disputas o pleitos, legalismo, prejuicios en una iglesia, ¿qué van a sentir? Estoy viviendo en eso para venir a vivir otra vez en lo mismo. Mejor no vienen. Este es el problema que impide a la iglesia al ver los problemas dentro de ellos. Pues le digo, usted y yo no somos jueces. Usted y yo no pagamos un precio. Usted y yo estamos aquí para reconciliar las vidas con Dios. Ese es nuestro trabajo, reconciliar al pecador con Dios. No juzgarlo, no criticarlo, no burlarnos de él. Nuestro trabajo es reconciliar al que está afuera con Dios. Y si el de afuera mira que dentro de la iglesia hay pleitos, hay legalismo, hay divisiones, hay prejuicios, todo esto, ¿cómo van a querer venir a buscar a Dios? No van a desear, porque allá están viviendo esto. Todo esto están viviendo allá afuera. ¿Qué vienen a hacer dentro de la iglesia? ¿Para seguir igual? Estos problemas sucedieron también en la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Surgieron situaciones difíciles. Por eso nos enseña y nos dice, en cambio, si podrán que los cristianos no son diferentes a los inconversos en el mundo donde ellos viven y trabajan, entonces no van a venir hacia nosotros. Aún la iglesia primitiva no fue inmune a las dificultades que enfrentamos hoy en nuestras iglesias locales. Esta lección ofrece enseñanzas prácticas sobre cómo reconocer, cómo resolver esos problemas para que podamos dedicarnos a alcanzar para Cristo a nuestros amigos, a nuestros familiares y a nuestra comunidad. Vamos a alcanzar a aquellos que sí están, porque les digo una cosa, hermanos, hay muchas vidas, hay muchas almas que estuvieron aquí dentro del templo sirviendo a Dios y están afuera. Yo le digo, yo he caminado casi ya 42 años con Dios desde que le conocí. Y de entonces yo he visto muchas almas estar y salir, entrar y salir. Recuerde la parábola del sembrador. ¿Dónde cae la semilla?
La que cae en buena tierra produce a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero el que cae en pedregal, entre espinos, se van a perder. La semilla tiene que caer en buena tierra. Y cuando un sembrador siembra la semilla, no va y vienta la semilla en las hierbas, en el pasto. Primero se cultiva la tierra, primero se prepara la tierra para poder sembrar. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Orar primero por las almas, por las vidas que queremos sembrar la semilla, la palabra. Hay que orar por ellos primero, estar intercediendo por ellos y después llevar el mensaje para que caiga en buena tierra y dé producto a 30, 60 y a 100 por uno. Y no vengan las aves y se las lleven, o vengan las aflicciones, las escaseces, los problemas, las aflicciones y lo apaguen. Necesitamos, hermanos, interceder y preparar el terreno para que la semilla caiga en buena tierra. ¿Qué nos dice? Para alcanzar no solamente amigos, familiares, a toda nuestra comunidad. Necesitamos ser ejemplos. Les digo una cosa, hoy en nuestros días hay muchos oidores de la palabra, pero muy pocos hacedores de ella. Tenemos que vivir conforme la palabra, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hay que vivirla, hay que ser ejemplo de ella, hay que testificar con nuestras vidas. En esta lección trata de 6 problemas que parecían acosar a la iglesia primitiva a lo largo del primer siglo. ¿Cuál era? El legalismo, el prejuicio, la mundanalidad, la soberbia, la carnalidad y la inmadurez espiritual. Estos 6 problemas abundaban en la iglesia antigua. Y dice, estos problemas han demostrado están reflejando las tentaciones básicas comunes de todo en este mundo caído, pero con la guía y el empoderamiento del Espíritu Santo podemos edificar y formarnos realmente como un creyente fuerte, superarlo, todo esto, hermanos, que el mundo está ofreciendo. ¿Qué es lo que sucede? Mire, hermanos, hablamos de un mensaje, una lección que está aquí en este guía hace unos meses. La grabé, la subí, para que la gente que me guía y que me ve, lo escuche. Pues al siguiente día me la tumbaron. Y me dieron por 3 meses que estaban provecho. Podía subir, pero tenía que tener cuidado con lo que decía. Yo simplemente les hablé lo que es la palabra, lo que habla la palabra. Pero sin embargo, hay alguien que está tratando de destruir la obra de Dios. Por eso le digo, hermano, escuche la palabra. La palabra es la que me ha hecho a mí permanecer por estos 42 años. La palabra, nada más, hermanos. Yo creo en lo que Dios ha prometido. Yo creo en lo que Dios me ha dado. Yo creo en lo que Dios ha hecho fuerte en nuestras vidas. Su palabra. Declararla día tras día. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Cuando se acercaron los malignos, los angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué tengo que hacer? Declarar la palabra. Simplemente declarar la palabra de vida, hermanos. Esta palabra es vida, yo tengo que hablarla, yo tengo que declararla. Yo tengo la autoridad de hablar la palabra y declararla para que dé fruto. Así cerrada la Biblia no es efectiva. La Biblia o la palabra de Dios es efectiva cuando usted la habla, la declara a sus hijos, a su familia, al que lo rodea. Declare la palabra. Aquí en Hechos 15:1 que empezamos, hermanos, que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no es circuncidáis conforme al rito
de Moisés no podía ser salvos. Aquí empieza, hermano, una controversia. Ellos querían, hermanos, seguir que los creyentes, los nuevos creyentes, siguieran las leyes de Moisés, siguieran los ritos que ellos tenían. Y aún Pablo les enseña, hermanos, ni aún nosotros, siendo judíos, siendo parte de la ley, los podemos cumplir. Nuestros antepasados no han cumplido. ¿Y tú quieres que ellos lo cumplan? Cuando un grupo de creyentes judíos enseñó que la circuncisión era necesaria para la salvación, Pablo y Bernabé encabezaron una delegación a Jerusalén para discutir el tema con los líderes de la iglesia y los apóstoles. Aquí empieza una situación dentro de la iglesia. Requieren que todo que sea creyente, que sea circuncidado y que guarde los ritos de Moisés. Empieza un conflicto ya en la iglesia. Nos enseña claramente la iglesia en Jerusalén incluía un grupo de fariseos que se habían convertido al cristianismo. ¿Recuerda los fariseos? Estos mismos hombres que vinieron y crucificaron a Cristo. Sabían la ley, sabían la palabra, pero no vivían la palabra. Simplemente ellos hacían las cosas para que la gente los exaltara. Había mucho orgullo en ellos. Querían vanagloriarse. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el que se humilla va a ser exaltado, pero el que se exalta va a ser humillado. ¿A quién escogió Jesús para proclamar la palabra? Varones, hombres sin letras, sin conocimiento, pescadores. ¿Eran pescadores? No tenían, la mayoría no tenían conocimiento ni estudio, pero sin embargo, al hacer la obra de Dios, Pedrito o Pedro, en su primer mensaje se gana 3,000 almas, en el segundo se gana 5,000 almas, y era simplemente un pescador. Pero sin embargo, revestido del poder de lo alto, revestido del poder del Espíritu Santo, proclamó la palabra con autoridad, con denuedo, con unción. Y vino y quebrantó el corazón de la humanidad. Sin letra, pero lleno del poder de Dios. Esto es lo que Dios está buscando. Gente, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, que estén proclamando la verdad, que es Cristo Jesús. Es el único camino hacia Dios. No hay otro camino. Jesús es el único camino hacia Dios. Aunque hoy en nuestros días, ahí dicen por ahí que hay otro camino. El único es Jesús. Amén. Sin Cristo, nadie podrá llegar a la vida eterna. Que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Esto es lo que Cristo dijo. Los mismos discípulos preguntan, ¿y cómo sabremos el camino? Jesús dijo, yo soy el camino. El único camino hacia Dios es Jesús. Aquí la iglesia empezó esta controversia, empezó este problema, que tenían que ser circuncidados y tenían que ser o guardar la ley, los ritos de Moisés. Ellos eran admiradores por su pericia en la escritura y argumentos. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pedro le recordó que Dios tenía la intención de que el evangelio fuera predicado a los gentiles. Simplemente Pedro les enseña, sin guardar los ritos, sin ser circuncidados, aún los gentiles son bautizados con el poder de lo alto. Amén. Esto es lo que les enseña Pedro. Aunque no están circuncidados, aunque no han guardado los ritos de Moisés, aún así el poder de lo alto ha llegado sobre sus vidas. Han sido bautizados con el poder de lo alto. Esto fue confirmado por el don del Espíritu Santo que se le dio en Hechos 10, 44, 48. Dios no distingue entre creyentes y judíos. Creyentes judíos y creyentes gentiles. Así que aquellos que exigen la circuncisión estaban poniendo en duda la validez de la obra de Dios entre los gentiles. Pedro señaló que ni siquiera sus antepasados pudieron guardar toda la ley, y la salvación había venido solo
a través de Cristo. Este era el mensaje de Pedro. Que la salvación había venido solamente a través de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. ¿Recuerdan aquella mujer que fue tomada en adulterio? ¿Qué querían hacerse? Conforme a la ley, decía, hay que apedrearla. Y estaban todos ya con las piedras en la mano para apedrearla. Pero ¿qué le dice Jesús? El que se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué sucede? Se fue uno por uno, del más viejo hasta el más joven, se fue yendo. Todos se sintieron culpables porque eran pecadores. ¿Qué le responde Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es lo que Dios nos dice. Deja el pecado. El pecado es lo único que me separa a mí de Dios. El pecado pone una división entre mí y Dios. Nada me va a separar de Él, solamente el pecado, hermanos. Recuerden, hermanos, de Balac y Balaam. Maldice al pueblo de Dios. Le manda a pedir al profeta, maldice al pueblo de Dios. Y al final le dice Dios, lo que yo he bendecido, nadie lo puede maldecir. Pero ¿qué fue lo que hizo el profeta? Le enseñó cómo podía el pueblo caer de la gracia de Dios. Los envolvió en idolatría, en pecado, unirse las familias con otras y caer en sus creencias. Y así cayeron de la gracia de Dios. Pero Dios no los vino a maldecir. Por lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Pero sí podemos caer de la gracia de Dios por el pecado. El único que me puede separar a mí de Dios es el pecado. Si hay pecado en nuestra vida, me está separando de Dios. Dios me va a dejar solo. No está a mi lado. Necesito yo estar apartado de toda maldad. Hechos 15:22 dice la palabra. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos que toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Judas, que tenía por sobrenombre Bersebas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribí por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre de los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia y Salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. En otras palabras, eran hombres que salieron a hablar la palabra por su propia voluntad, no guiados por el poder del Espíritu Santo, no preparados para enseñar la palabra de verdad. ¿Y qué vinieron a enseñar? Que el pueblo tenía que ser circuncidado, que el pueblo tenía que guardar los ritos de Moisés. Y esto es lo que nos enseña. Las palabras de Pedro fueron reforzadas por Santiago. Dos líderes de la iglesia de Jerusalén fueron designados para acompañar a Pablo y a Bernabé de regreso a Antioquía en una carta que explicaba que los judaizantes, judíos, que insistían en que los gentiles guardaran la ley, no habían sido enviados por líderes en Jerusalén. Simplemente lo habían hecho por sí solos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado quién nos está hablando la palabra. Yo les recuerdo, hermanos, cuando Jesús fue tentado, siempre les digo esto, cuando Jesús fue tentado, cuando entró en 40 días de ayuno, el mismo diablo le dijo, escrito está, que a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás usó la palabra para tentar a Jesús. Pero sin embargo, ¿qué le responde Cristo? Escrito está también, no tentarás a tu Dios. Simplemente, el diablo usó el Salmo 91, parte del Salmo 91, para tentar a Jesús. Usó la misma palabra de Dios para tentarlo. Hay mucha gente que usa la palabra para hacerte caer de la gracia de Dios. La Biblia lo dice, pero a su manera. Siempre hay que leer lo antes y lo después, para entender lo que Dios está hablando y explicando
en la Escritura. Y no vengan y nos den la palabra a su conveniencia. Yo les digo, como les dice ahí la palabra, hermanos, cuando dice la palabra resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Verdad que así dice, resistir al diablo y de vosotros huirá? Pero ¿qué dice antes? Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Es cierto, resiste al diablo y voy a huir, pero yo tengo que someterme primeramente a Dios. Si yo no me someto a Dios, no puedo resistir. Por eso le digo, muchas veces leemos la palabra, este texto me gusta. No, lea lo que dice antes y después, para entender lo que la palabra está hablando y podamos entender la revelación de Dios en nuestras vidas. Esta palabra, hermanos, es vida. Es vida y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Te quebranta a ti, me quebranta a mí. Esta palabra aquí donde estoy ahorita hablando, tanto te da a ti, tanto me da a mí. Porque corta para allá y corta para acá. Esto es la palabra. Y esta palabra tenemos que aprender a vivirla. A vivirla, a hacerla nuestra. Creer, pararnos firmes en la palabra, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios va a hacer y lo que Dios va a seguir haciendo. Por eso dice, en el concilio de Jerusalén, Dios dio estas instrucciones: no comas de carne sacrificada a los ídolos, no consumas sangre o carne de animal estrangulado, absténgase de toda inmoralidad sexual. Esto es lo que les enseña y les dice ahí en el versículo de Hechos 15, 22 al 29. Simplemente tenemos que entender todo esto, hermano. Todas estas cargas, todas estas situaciones existieron en la iglesia primitiva. Y todas estas situaciones siguen existiendo en el día de hoy. Porque el mundo sigue siendo mundo. El pecado sigue siendo pecado. Y quiere destruir la obra de Dios. Quiere destruir que la obra no siga adelante. A veces batallamos. Yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿por qué tan poquitos somos nosotros? Y a veces Dios me viene y me dice, no es la cantidad, es la calidad. Que esté gente preparada, que escuche palabra y esté preparada. Porque es lo que me interesa a mí, hermanos, que un día que Dios venga hacia nosotros, nos encuentre diciendo así: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Y no que diga, apartado de mí, no te conozco. Quiero que nos encontremos preparados el día que Dios venga a buscarnos, ya sea que partemos de esta vida o venga el Señor por su pueblo, pero que estemos preparados, que la condición de nosotros esté preparada ante Él. Vamos a ir a ver Apocalipsis, hermanos, la siguiente cita, que no seamos tibios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, le habla ahí a la iglesia, hermanos. Capítulo 3, versículo 14, a la iglesia Laodicea. Dice de esta manera: y escribí el ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De esta manera habla Dios, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Este es el problema hoy en nuestros días. La gente dice: vivo bien, gano bien, estoy contento, no necesito de Dios. El materialismo ha robado el corazón del hombre. Por trabajar más, por tener más, se ha olvidado de Dios. Cuando Él me dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar primeramente a Dios. Buscar a Dios. Y le dice: no tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De esta manera le habla
a la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. De esta manera le habla a la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere un cristiano tibio. Un cristiano tibio, hermano, quiere vivir aquí en la iglesia y quiere vivir allá en el mundo. No se decide si servir a Dios o servir al mundo. Amén. Todavía está así entre sí. Esas personas le dice: te vomitaré de mi boca. Recuerda que también de la palabra: mejor hubiera sido que nunca me hubieras conocido, porque mayor va a ser tu juicio. Mejor hubiera sido que nunca me hubieras conocido. Por eso le digo, hay que interceder por aquellos que han escuchado la palabra y se han apartado, porque el juicio para ellos va a ser peor, por cuanto le conocieron por un tiempo, le sirvieron y luego se apartaron. Dice, la Odisea era una ciudad rica. La Odisea era una ciudad rica. Estaba abundancia y había corrompido la fe de los creyentes. Se había corrompido la fe de los creyentes. La riqueza material los había cegado a su pobreza espiritual. Y es lo que miro hoy, hermanos. El materialismo los ha cegado. El materialismo los ha cegado. Yo sé. La Biblia dice que el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Amén. Y a veces queremos más lo material que a Dios. Y dice que esta iglesia, por las riquezas materiales, se habían cegado y habían venido a ser pobres espiritualmente. Tenían riquezas mundanas, pero no las riquezas doradas del cielo. Se habían vuelto espiritualmente repulsivos. 6 millas al norte se encontraba aquel lugar donde fluían aguas termales, con aguas con minerales, dice, y el agua de las manantiales se desbordaban en una maceta y luego se derramaban sobre un acantilado de 100 metros cerca de la Odisea, creando una hermosa cascada con extrusiones de minerales, incrustaciones de minerales. Cuando el agua llegaba a la Odisea, estaba tibia y repugnante para beber. Como la Odisea aparentaba ser rico, pero en realidad estaban podridos en su corazón. Había, y usted conoce, hermanos, no sé cuántos han estado en un lugar donde fluyen estas aguas termales, hermanos. Al principio cuando te metes, ay, se siente como, está bien caliente el agua que está fluyendo, está caliente. Y yo le decía, siento como que están pelando un pollo, porque me acuerdo con mi abuelita, que hervía el agua y después lo metía en agua caliente y lo pelaba. Yo me enteré de esa agua caliente, termales, y ay, siento como que me están pelando como un pollo. Así, hermanos, agua bien caliente. Y dice que esa agua corría y corría y llegaba, cuando llegaba para tomar estaba tibia y ya no servía. Entonces, por eso los viene a comparar a la iglesia, la Odisea, que por ser tibios los vomitaría de su boca. ¿Por qué? Porque ellos mismos decían, no tengo ninguna cosa necesidad, todo lo tengo, y no sabían que eran unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así le habla. Ellos creían que la tenían hecha por lo que ganaban, por el dinero que tenían, pero sin embargo eran unos de... Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, pasado por el fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para que vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. De esta manera le habla a la iglesia, la Odisea, una iglesia tibia. Dios no quiere una iglesia tibia. Dios quiere que sea Él el único, hermanos. No pongamos algo más primordial antes que Dios. Vamos a buscarlo con todo nuestro corazón. Vamos a decirle cuál es mi necesidad, cuál es mi situación, cuál es mi problema, cuál es mi angustia. Está en tus manos.
Yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú tienes el poder para hacerlo. Este es el Dios, hermano, que estamos sirviendo. Un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que obra, un Dios que hace todo. Simplemente lo que está pidiendo que le creas. Que busca fe en nosotros, hermanos. La Biblia me dice en Hebreos, el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que Dios está buscando en nosotros. Esta fe, que creamos en lo que Él ha declarado, que creamos esta palabra, que la vivamos y aprendamos a vivir en Él. A pesar de todo, hermano. Yo también tengo circunstancias, yo también tengo angustia, yo también tengo problemas, yo tengo todo. Ataque de todas partes. Pues yo me declaro más que vencedor, porque la guerra no es mía, la guerra es de Dios. La guerra no es mía, la guerra es de Dios. Él peleará mis batallas. Él es el Dios que todo lo puede. Solamente confío que Él peleará mis batallas. No ha sido fácil, pero le creo a un Dios vivo, a un Dios que está en su trono, a un Cristo que está sentado a su diestra intercediendo por nosotros, y al Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Aquí está con nosotros el Espíritu Santo, porque Él dijo: yo me voy, pero no dejaré solos, enviaré al Consolador para que esté con nosotros todos los días de tu vida. Este es el Dios que estamos sirviendo, a un Dios poderoso. Primera de Pedro, capítulo 5. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, hermanos. Nomás que empecé mi Biblia nueva, hermanos, y necesito empezar a hojear para que se eduque. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice la palabra: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Y da gracia a ¿quién? A los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Simplemente Él tiene cuidado de vosotros. Echemos toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas, todos nuestros problemas. Por eso dice: Dios se opone a los orgullosos. Hay mucha gente orgullosa, ¿no? Por mí, yo, no. Tú no eres nadie si Dios no está contigo. Yo simplemente le digo, hermano, yo soy por lo que es Dios en mi vida. Yo no soy nadie. Él es el que es el Todopoderoso. Yo tengo que aprender a exaltar a Dios primero, que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Así dice Pedro: humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Revestidos, vístanse. Se refiere a un sirviente que se pone un delantal en preparación para servir. La humildad está ligada a la sumisión y al servicio, hermanos. La humildad está ligada a aprender a someternos y aprender a servir. Esto es lo que Dios está buscando de nosotros, que aprendamos a someternos a Él, que aprendamos a ser sumisos a Él para poder servir al prójimo, al que nos rodea, para ser de bendición a aquel que me rodea. Por eso le dice: la humildad está ligada a la sumisión y al servicio. Nos humillamos elevando a los demás y tratándolos con respeto. Pedro citó Proverbios 3:34. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué está buscando Dios? Un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Es lo que Dios está buscando en nosotros. Por eso dice la exhortación: debemos someternos a la poderosa mano de Dios. La exhortación familiar en 1 de Pedro 5:7
de echar todas vuestras ansiedades sobre Él. Se refiere a las dificultades que enfrentamos los creyentes al tratar de llevar una vida piadosa, incluyendo luchas espirituales internas y pruebas externas. Jesús lleva estas cargas porque Él se preocupa por nosotros. Él lleva todas nuestras cargas. Echemos todas nuestras ansiedades, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, todas nuestras aflicciones, échalas a Dios y Él se va a encargar. Simplemente tenemos que aprender que no nos sintamos que yo lo puedo hacer, que yo soy superior, que yo soy fuerte. Dios quiere que usted y yo aprendamos a someternos, que seamos de bendición, de servicio a una vida necesitada. Dios está buscando simplemente que usted y yo seamos sinceros con Dios, hermano. Yo les pongo como ejemplo a David. David cometió muchos errores, se equivocó muchas veces, pero aprendió a reconocer su error y humillarse ante la presencia de Dios. Y el hombre y la mujer el día de hoy no ha aprendido a reconocer sus errores y humillarse en la presencia de Dios. No queremos reconocer que somos pecadores. No queremos reconocer que hemos fallado. No queremos reconocer que le hemos faltado a Dios. Y ese orgullo, hermanos, nos va a llevar a la perdición. Por eso dice claramente, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, pero yo tengo que aprender a humillarme, a obedecer, a servir a mi Dios. En todo lo que yo pueda hacer, hermano, lo que todo está a mi alcance. Esto es lo que Dios está buscando, pero Dios no quiere un corazón orgulloso. Dios no quiere un corazón vanidoso que se sienta como rey. Yo, por mi palabra, por mis mensajes, por mi oración, por mi testimonio, no, por lo que Dios te ha hecho ser. Necesitamos aprender a reconocer a nuestro Dios. Esto es lo que dice, echando toda vuestra ansiedad, que son dificultades, problemas, luchas, todo, echarlo en las manos de Dios. Él es el único que nos puede sacar adelante. Dios es el único que nos puede sacar adelante. En medio de toda tribulación, en medio de toda prueba, en medio de toda angustia, Dios es el único que nos puede restaurar y levantar. La otra porción, Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 4, dice la palabra. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no son carnales? De esta manera, hermanos, Dios viene a hablarle al pueblo, diciendo, aún son carnales. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada, hermano? En Dios. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Es lo que nos revela la palabra. Es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. Aquí podemos ver estos convertidos. Aún había celos, había contiendas, allá había disensiones, había problemitas dentro de la iglesia. Aún están actuando en la carne de esta manera. Aún son niños espirituales. No han crecido, no han madurado. Y a veces en la iglesia, hermanos, hay muchos que se quedan niños. No maduran, no crecen. Necesitamos aprender a crecer, a defendernos solos, hermanos. A hablar la palabra, a creer la palabra, a vivir la palabra, a leerla, a escudriñarla y a ponerla en nuestra vida, a aplicarla en nuestra vida y ponerla por obra. Tenemos que aprender a madurar.
Pablo criticó la inmadurez espiritual de los corintios sin negar su condición cristiana, aunque eran tan inmaduros que tuvo que dirigirse a ellos como si fueran carnales. Eran cristianos inmaduros, todavía vivían en la carne, como niños en Cristo. Él dijo: aún sois carnales. Las señales eran evidentes en su relación entre ellos, llenos de celos. Como algunos predicen de esta manera: acaba de llegar a la iglesia, tiene unos meses y ya está dirigiendo, y yo tengo años y no he dirigido. Porque no has querido. No has querido. Yo tengo aquí el servicio el jueves, yo tengo que dirigir y tengo que predicar porque no hay quien dirija. No hay ni un valiente. Hay la oportunidad. Y estamos levantando porque va a venir uno después de afuera, a venir, va a hacer el trabajo. Mira, va llegando y ya está dirigiendo. Y yo tengo años aquí, no he podido dirigir porque no has querido. Simplemente sujétate a Dios, busca a Dios. Y todos estos son problemas carnales que había en la iglesia de Corintios. Había celos, había pleitos entre ellos todavía. Pablo hizo dos preguntas retóricas que implicaban respuestas positivas. ¿No sois carnales y andáis como hombres? De esta manera les habla el apóstol. ¿No sois carnales y andar como hombres? ¿Hacen lo que el mundo hace? ¿Tienen celos? ¿Hay pleitos entre ustedes? Cuando Dios nos ha llamado a estar unidos en el Señor, a unirnos en Él. ¿Qué dice? Buscar la unidad, buscar la unión, hermano, sentir lo mismo. ¿Qué es lo que sucedió en el libro de los Hechos? Cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre su vida, estaban todos unánimes en un mismo sentir, y vino como un soplo de viento recio y llenó aquel lugar. Y empezaron todos a hablar en diferentes lenguas, que las gentes que vinieron extranjeras, que eran judías pero estaban radicando en diferentes países y hablaban diferentes lenguajes, ellos mismos entendían las maravillas que hablaban aquellos hombres en sus propias lenguas. ¿Por qué? Porque estaban juntos, estaban unánimes. Yo les digo, hermanos, el grupo que estaba reunido en el aposento alto, que Dios les dijo: no salgáis de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, fue un grupo más grande que como 120, dice la palabra. Había un grupo más grande, pero ¿qué pasó? Se fueron yendo a sus negocios. Tarda mucho, no sucede nada. Y solamente quedaron los que estaban unánimes, juntos en un mismo sentir, esperando lo mismo. Y entonces vino el poder del Espíritu Santo. Se fue todo los que no estaban unánimes, los que estaban estorbando. Yo le recuerdo, hermano, de un predicador que yo siempre lo he admirado, hermanos. Yo me acuerdo que al terminar su mensaje llamaba a todos aquí: quiero orar por ti. Y paraba una línea aquí para orar por ellos y le preguntaba: ¿qué quieres que Dios haga contigo? Quiero a ver si Dios me sana. Siéntate. Venía otro: vengo a ver si Dios me quita el dolor de cabeza, tengo mucha cabeza. Siéntate. Y no oraba por ellos. Y yo digo: ¿qué pasa? ¿Por qué no sienta? Y dijo: estos que vienen a ver si voy a gastar saliva, voy a desperdiciar oración y no van a recibir porque vienen a ver si. Yo quiero orar por los que vienen a recibir. Yo vengo a recibir mi sanidad, yo vengo a recibir mi milagro. Por eso quiero orar. No los que a ver si. Esos vienen dudando, no van a recibir nada. Y los sentaba. De la línea que tenía, oraba como 4 o 5. Los demás todos los sentaban, no oraba por ellos. Y ya después le decía: no ore por ustedes porque venían con duda. Yo no oro por gente que viene dudando. Yo vengo por gente que le viene creyendo a Dios. Gente que realmente le cree a Dios. Y es la verdad, hermano. Si vengo por oración, vengo creyendo que Dios lo va a hacer. Que le dice a Habacuc: aunque la visión tardare por un poco de tiempo, no dudes, sin duda llegará. Créele, la duda es la arma más fuerte del enemigo que nos roba la bendición de Dios. No dude, crea solamente. ¿Qué le sucedió a Pedro? Cuando iba por el mar, caminando,
Pero le entró la duda y se hundió. La duda te roba la bendición, te roba la bendición. Créele a Dios, créele, sé firme. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. No el que viene un día, un año a la iglesia, 2 años, no, el que perseverará hasta el fin. El servir a Dios es perseverancia, seguir hasta el final. Aquí solamente estamos caminando en esta tierra, ya sea 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, lo que te dé Dios, pero solamente es un peregrinar para que te prepares para la vida eterna. Amén. Si no te preparas, desperdiciaste todos tus años que Dios te ha dado, los has desperdiciado. Dios nos ha dado vida para que nos preparemos para la vida eterna. Es lo que Dios está haciendo, dándonos vida para preparación para la vida eterna. Si no lo logramos, si no usamos el tiempo que Dios nos ha dado, estamos perdidos. Si queremos mejor andar lo que el mundo hace, estamos perdidos. Estás perdiendo tu tiempo. Dios te da vida, fuerza, fortaleza para que te prepares para la eternidad. Es el tiempo que nos da Dios. La última cita, 1 Corintios 3, del 5 al 8, dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a su trabajo. Cada quien recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme lo que hagamos trabajado. Yo le digo, hay una parábola, hermanos, que estos jornaleros que fue a buscar, unos vinieron a trabajar de la mañana, otros del mediodía, otros más tarde y otros 1 hora trabajaron. Y cuando fue a pagarles, les pagó a todos la jornada de todo un día. Y entonces hubo quien preguntó: yo estoy todo el día, este trabajó 1 hora y ganó igual que yo. Por le digo, así, hermanos, hay muchos en nuestro tiempo que no están contentos porque dicen, por ejemplo, yo le fui a dar el mensaje de salvación a un ancianito en un hospital. Yo les digo, cuento que yo llevé a mi niña, mi niña Valeria, más chiquita, tenía 2 años o menos, 1 año tenía, todavía no caminaba, hermano. Y llegué al doctor y me mandó al hospital porque que estaban sus defensas muy bajas, y sé que me la mandó al hospital. Cuando voy al hospital, cuando yo voy a subir al cuarto donde está la niña, me encuentro a una persona en el elevador y me dice: ay, hermano, gracias que está aquí, mi abuelo está por partir, necesito que le dé el plan de salvación. No conoce al Señor. Y estuve ahí con él, hermanos. Fui y le di el plan de salvación y estuvo con él, y que me agarra de la mano y no me soltaba. Le dije: todo va a estar bien, ya aceptó al Señor, se va a ir tranquilo. Y terminó el Señor. Ya me voy yo con mi hija y dice: no, pues que todo está bien. Simplemente me envió ahí para un alma. Y entonces me dicen algunas personas por ahí: no es justo. Como que en el último momento se arrepintió y se salvó. No es justo. Así me dicen. Yo tengo años sirviéndole y nomás antes de morir. No es justo. Y le digo: ¿qué dice la parábola? Trabajaste todo el año, todo el día, perdón, pero el que trabajó 1 hora recibió la misma recompensa. Tal vez él haya alcanzado salvación, pero todo el trabajo, tú vas a recibir recompensa por todo lo que has hecho toda tu vida. Pero él alcanzó la salvación. Y Dios dice que él tiene misericordia de quien él quiere. Él tiene misericordia de que él quiere.
Y mucha gente, hermanos, se pone celosa porque se salva a último momento y dice que no es justo. Yo le digo, mientras tengas vida, hay oportunidad. Mientras tengas vida, hay oportunidad de alcanzar la salvación, de arrepentirte, de buscar a Dios. Ya después de la muerte ya no hay oportunidad, pero mientras que hay vida, hay oportunidad de alcanzar la salvación. Termino con esto. Pablo rechazó la inmadurez de los cristianos. Él y Apolo, ambos predicaban fielmente el evangelio, pero los corintios estaban divididos sobre cuál el papel más importante. Estaban perdiendo de vista los principios del reino. Dios era quien producía el resultado de los ministerios de Pablo y Bernabé y Apolo, y cada uno encontraría su recompensa en Cristo. Tales batallas continúan. Tal vez nos dividamos sobre el tipo de ministerio, el tipo de sermón, música que preferimos, pero la respuesta a tal desunión es crecer juntos en el Señor. Esto es de verdad. A mí, hermanos, muchos me decían, no, yo a tu iglesia no voy porque no tienes músicos. No hay músicos ahí. Ya cuando tengas tu grupo de alabanza y todo eso, me invitas. Fíjese. La única respuesta que le digo, a mí la música, los cantos no me han salvado. A mí la que me ha hecho permanecer es la palabra. Yo he orado y digo, Señor, ¿qué pasa? El hermano Gabriel ha estado tocando aquí solo. A veces alguien nos ayuda el domingo en la tarde con las baterías. Ahora último. Pero hasta las baterías, hermanos, así como las compré, ahí están. No hay quien las use. Ahí están. Los demás, ahí está todo eso. No sé si trabaje o no trabaje. Ahí están. Tenemos aquí de 2016 y no se han usado. Y le digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Y qué me dice Dios? ¿Los necesitas? Digo, no, Señor. Y sigo adelante. ¿Por qué no me ha enviado? No sé. Así me dijo, ¿los necesitas? Dije, no, Señor, siga adelante. Es todo lo que tengo que seguir adelante. Él sabrá el tiempo, hermano, que Él enviará. Yo simplemente tengo que seguir adelante. Por eso dice claramente que tal vez la iglesia se divide sobre el tipo de ministerio, el tipo de sermón, el tipo de música que cada quien prefiere, y por eso la respuesta de tal desunión es crecer juntos en el Señor. Por la música, por los sermones, por X, hermanos, ministerios, la iglesia se divide, la iglesia se separa. Pero le digo una cosa, hermanos. Allá, Dios está buscando gente que le ame. Dios está buscando gente que le quiera servir de corazón. Dios está buscando un corazón constrito y humillado, el cual Él nunca va a despreciar. Dios está buscando realmente nuestro corazón. Limpio, puro. Recuerde, a Dios no podemos engañarlo. Lo que hacemos oculto, Él lo conoce, Él lo ve, Él lo sabe. Yo tengo solamente que vivir conforme a su voluntad y hacer las cosas que le agradan a Él. En medio de cualquier circunstancia, problema, angustia, persecución, yo tengo que seguir siéndole fiel a Dios. Muchos problemas en la iglesia local resultan de conflictos humanos. Entonces la solución a menudo resulta de construir relaciones a través del compañerismo, la oración, el amor y el tipo de respeto mutuo que proviene de verse unos a otros como portadores de la imagen de Dios. Esto es como concluye el escritor el día de hoy. Muchos problemas en la iglesia locales, el resultado de los conflictos son humanos. Entonces la solución a menudo resulta de construir relaciones a través del compañerismo, a través de la oración, a través del amor y el tipo de respeto mutuo que proviene de verse unos a otros como portadores de la imagen de Dios. Esto es lo que Dios está buscando de nosotros. Póngase de pie conmigo. Chela. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gloria, honra y alabanza. Porque usted es vivo y eficaz. Usted es
el Todopoderoso. En este momento, Señor, hemos compartido la palabra, hemos compartido la enseñanza, Padre. Yo te pido, Dios, que esta palabra no haya caído en sacos rotos, sino que la aprendan, la atesoren y la pongan por obra. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de esta palabra. En este momento, Padre, te pido por cada uno que está sentado en este lugar, que tú vengas a obrar sobre sus vidas. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, tú conoces todo, Padre. Que esta palabra, Señor, sea un aliciente para seguir adelante. Yo te pido por cada uno que está aquí, que los fortalezcas, que los hagas fuertes y que sigan creciendo en la obra tuya. Padre, de antemano te doy gracias porque sé que vives y vives por siempre. Gracias por la fortaleza, gracias por tu Espíritu Santo que ha puesto la palabra en mi boca para que la comparta con la iglesia. Ahora te pido que bendigas a aquel pueblo que me va a escuchar más tarde por el internet, Padre. Yo te pido que bendigas sus vidas, transformes y que la palabra quebrante sus corazones en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.